Aumenta la tensión en Medio Oriente. Las noticias de último momento informan que 2 cohetes impactaron en la zona verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos. Esto ocurre en menos de 24 horas, luego del lanzamiento de misiles iraníes sobre bases que albergan a soldados estadounidenses. La noticia ocurre también horas después de que el presidente norteamericano Donald Trump brindara sobre esta tarde una conferencia de prensa. Para profundizar sobre este tema es que contactamos vía Skype con el politólogo, periodista y analista internacional, Claudio Fantini. Buenas tardes, Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario, un gusto saludarte. Primero que nada, ¿qué lectura haces de esto que ahora con este episodio genera un aumento de la tensión en Medio Oriente? Y además, por favor, brevemente el análisis de qué sucede con las bajas de un lado y del otro. Irán dice que hubo bajas de parte de soldados norteamericanos. Por su parte, Trump en conferencia dijo que no hubo ni heridos. ¿Qué nos podés decir sobre estos temas? Bueno, en cuanto a esa cuestión, porque el mundo estaba expectante de conocer una cifra, ¿no? El dato de las bajas era absolutamente crucial, porque el dato de las bajas iba a revelar si lo que hizo Irán con sus ataques a 2 bases iraquíes donde hay presencia militar norteamericana fue verdaderamente un acto de venganza por el asesinato del general Soleimani, por lo tanto un ataque destinado a causarle el mayor daño posible a ese blanco atacado, o fue una simulación de ataque, una simulación de venganza, más como un gesto hacia el público interno, más como una señal hacia los propios iraníes. Esa era la gran pregunta. ¿Atacó verdaderamente Irán? Eso se iba a saber cuando se supiera el número de las bajas. Y de eso iba a depender que el ataque, la respuesta de Irán a la muerte de Soleimani fuese o una declaración de guerra abierta y total o una propuesta de tregua. Porque si era un ataque más bien simbólico, como para cumplir, porque Irán no podía dejar sin hacer nada algo como el asesinato del general Soleimani, del número 2 en la jerarquía del régimen, un prócer viviente en la teocracia persa. Por lo tanto, tenía que hacer un acto que se pareciese a una venganza o que fuese una venganza. ¿Qué fue exactamente? ¿Una venganza real o algo que pareció ser una venganza pero que en realidad llevaba un mensaje de tregua? Esta era la gran expectativa. Lo que iba a revelar una cosa o la otra es la cifra de las bajas. Yo no sé por qué el Pentágono demoró tanto, por qué el Pentágono no informó de inmediato que no hubo bajas, si es que esa es la verdad. Si no se produjo ninguna baja y apenas hubo, como dijo Donald Trump hoy al mediodía, algunos pocos daños en las 2 bases atacadas, ¿por qué no se reportó eso de inmediato? ¿No? Si hubo pocos daños y no hubo baja, era algo que se podía informar muy rápidamente. Sin embargo, pasaron larguísimas horas. De hecho, el ejército iraquí informó a las muy pocas horas, por ejemplo, que en la baja de Arbil, las filas iraquíes no habían tenido ninguna baja, pero no expresó qué había pasado en las filas norteamericanas, que están en esa misma base, comparten esa misma base, ¿no? Entonces, ahí viene el valor de tu pregunta, Rosario. ¿Quién dijo la verdad? ¿El ayatolá Ali Jamenei cuando dijo que los ataques dejaron 80 militares norteamericanos muertos? ¿O Donald Trump cuando dijo que no hubo ni muertos ni heridos? ¿Quién está diciendo la verdad? En la cuestión de los muertos, creo que le es más difícil a Donald Trump mentirle a los Estados Unidos sobre los muertos propios que al ayatolá Jamenei mentirle a los iraníes sobre los muertos ajenos. Hay que tener en cuenta que Irán quedó obligado a un acto que se pareciese al menos a una venganza y que tenía que mostrar o decir una cifra de muertos que fuese por lo menos igual, si no
superior a la cifra de muertos que dejó el ataque en el que murió Soleimani, porque el ataque en el que murió Soleimani no solo mató a este importante general iraní y a su principal aliado iraquí, el general al-Muhandis, mató también a los guardaespaldas de Soleimani, mató también a los que conducían los vehículos. Era un convoy donde iban muchos efectivos militares iraníes y creo que quedaron todos diezmados. A eso hay que sumar los 56 iraníes que murieron en Kerman durante los funerales multitudinarios que se hicieron al general abatido, ¿no? O sea, tenía que decir por lo menos 80 muertos para que la represalia iraní valiera la pena. En un Estado que es un Estado de derecho, que tiene otro tipo de instituciones, a un presidente sobre los muertos en circunstancias como esta, sobre los muertos propios, le es muy difícil mentir. Por eso, Trump, que es un mentiroso crónico, bueno, lamentablemente hemos perdido la conversación que manteníamos con Claudio Fantini, pero seguimos hablando sobre este tema porque para saber cómo se llegó al punto que se llegó, cuáles fueron los hechos que desencadenaron en estos ataques y las repercusiones que han tenido, es que ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Roberto Riolfo. Buenas tardes, Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En realidad, buenas tardes a los televidentes también. Venía a armé un informe sobre la mitad de la tarde pensando que variantes. Claro, que la tensión bajaba después de lo que habló Donald Trump en más o menos a las 13:30 cuando estaba justamente en curso BTV Noticias en su edición mediodía. La tensión parecía bajar después de todo lo que había sucedido, pero nos encontramos con esto, con que la embajada de Estados Unidos, esa zona verde en Bagdad, fue realmente recién atacada por 2 cohetes. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver de aquí en más, o sea, ver de aquí para atrás qué es lo que ha sucedido. Vamos a escuchar las palabras de Donald Trump sobre lo que le decíamos, esa conferencia sobre las 13:30 de nuestro país, donde parecía que bajaba el perfil y la tensión, pidiéndole a las potencias mundiales romper el acuerdo nuclear alcanzado en el año 2015 con Teherán para renegociar un nuevo pacto, pero bueno, por lo menos no iba a reprimir con más violencia, o sea que por eso parecía que la tensión bajaba. Escuchamos lo que decía Donald Trump sobre las 13:30 de nuestro país. As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. Nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. To the people and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve. One of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. Si Irán tiene un enemigo acérrimo, y no solo en la región, sino en el mundo, ese Estado se llama Israel. Justamente lejos de poner, como se dice en la jerga, paños tibios, ha echado querosene a este conflicto. Vamos a escuchar las palabras de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, que justamente hablaba de los últimos hechos que habían sucedido en la región. Vamos a escuchar lo que decía Netanyahu. Qasem Soleimani was responsible for the death
of countless innocent people. He destabilized many countries. For decades, he sowed fear and misery and anguish, and he was planning much worse. President Trump should be congratulated for acting swiftly, boldly, and resolutely against this terrorist in chief. Very important to say, as I do now again, that Israel stands completely beside the United States and behind the United States. And once again, I want to say what I've said many times, but I repeat it today, and it's especially important today. America has no better friend than Israel, and Israel has no better friend than the United States of America. Me pareció importante apuntar una cosa. Este conflicto, como vemos aquí en pantalla, en este mapa, no se está llevando a cabo ni en Irán ni en los Estados Unidos. Los pobladores de esos dos países están tranquilos. Esto se está llevando a cabo en Irak. Ese es el territorio entonces donde están cayendo los misiles, donde la gente realmente no la está pasando bien. ¿Qué pasa allí en Irak? ¿Qué postura hay con respecto a este conflicto? Vamos a escuchar a la profesora especialista en temas de Medio Oriente, Susana Mangana. Que hoy se han reabierto las fracturas que se iban restañando poco a poco tras la salida de Saddam Hussein en el 2000. En el 2003 fue la invasión, 2005 cuando se derroca completamente y se desmantela el aparato del Estado de Hussein en Irak. Y hoy esas rispideces vuelven a aflorar. Grupos pro-iraníes que requieren o exigen a su gobierno que expulse a las tropas estadounidenses, como escuchábamos, del territorio iraquí. Otros que son pro-estadounidenses que quieren la no interferencia de Irán. Y también hay grupos violentos, podemos decir extremistas suníes, que van a volver a intentar hacer atentados contra Occidente, contra sus aliados allí, Israel y Arabia Saudí. Y lo interesante sería saber cuál es la postura que ha tomado nuestro país, qué dice el gobierno ante estos episodios entre Irán y Estados Unidos. En realidad, Rosario, la Cancillería uruguaya ya emitió un comunicado, ¿sí? Pero nosotros tenemos la palabra del subsecretario de esa cartera, que estuvo justamente en piso aquí en la edición Mediodía de BTV Noticias. Me refiero a Ariel Bergamino. El subsecretario decía que la esencia de ese comunicado es la prudencia, pero vamos a escucharlo a él. El Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, en nombre del gobierno uruguayo, emitió un comunicado donde expresa, primero que nada, bueno, que su preocupación ante los hechos que están aconteciendo, ¿no? O que acontecieron en los últimos días, bueno, y que están transcurriendo por estas horas en Medio Oriente. Hechos graves. Por cuanto no solamente deterioran el ya frágil equilibrio que hay en esa región históricamente convulsionada, sino que también trascienden a la región y constituyen una amenaza para la paz mundial.